Muy buenos días. Se abre la sesión. Los invito a tomar asiento. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Hugo Dolmech Urra, señoras y señores ministros y fiscal de la Corte Suprema de Justicia, señora Ministra de Justicia, doña Javiera Blanco Suárez, señor Presidente del Senado, don Patricio Walker Prieto, autoridades, señoras y señores. Esta audiencia, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto presenciar la cuenta pública que el señor Presidente del Máximo Tribunal, don Hugo Dolmech Urra, entregará al país sobre el desempeño jurisdiccional en el 2015. En el marco de la política de transparencia impulsada por la Corte Suprema, esta ceremonia está siendo transmitida en directo por el canal de televisión del Poder Judicial. Para dar inicio a esta ceremonia, interpretará el himno nacional la soprano Andrea Betancourt. Los invito a ponerse de pie. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor, y ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor, y ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos con que Chile tus aras juró, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la presión, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. Les invito a tomar asiento. A continuación, pronunciará su discurso de cuenta pública el señor Presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmech Urra. Señoras y señores ministros y fiscal de la Corte Suprema de Justicia. Señora Ministra de Justicia, doña Javiera Blanco Suárez. Señor Presidente del Senado, don Patricio Walker Prieto. Señor Presidente del Tribunal Constitucional, don Carlos Carmona Santander. Señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto. Señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme. Señoras y señores expresidentes, exministros y exfiscal de la Corte Suprema. Señoras y señores ministros del Tribunal Constitucional. Señor Auditor del Ejército, don Felipe Kunich Mas. Señora Defensora Nacional Subrogante, doña Viviana Castel Higueras. Señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Ignacio Piña Roquefort. Señor Jorge Cepeda y señora María Teresa Díaz, presidentes de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, respectivamente.
Señor director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, don Ricardo Guzmán Sanza. Señor director de la Academia Judicial, don Eduardo Aldunate Lizana. Señoras y señores ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, relatores y secretario de la Corte Suprema. Señoras y señores. Introducción. Esta audiencia pública, que, conforme al mandato legal del artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, tiene por objeto dar cuenta al país, a sus autoridades y a la ciudadanía, del trabajo efectuado por los tribunales de la República, de los asuntos que hubieran quedado pendientes, de las estadísticas del movimiento de causas y otros negocios de que ellos conozcan, como asimismo de las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que se noten en ellas, es la oportunidad para comunicar cuáles son los asuntos que preocupan y deben ocupar a este poder del Estado para cumplir a cabalidad con la misión de impartir justicia en forma oportuna y eficaz en el ámbito de sus competencias. Ciñéndome al tiempo reservado para esta audiencia pública, desarrollaré estas y otras ideas concordantes, informando también, por cierto, sobre el trabajo realizado el año 2015. Al asumir este cargo el recién pasado 6 de enero, expresé, esbozando lo anterior, las directrices según las cuales debe ejercerse la magistratura y señalé que las acciones y políticas concretas relativas a los asuntos propios de la jurisdicción que habrían de llevarse a cabo durante estos próximos 2 años los daría a conocer oportunamente y cuando correspondiere, después de un debido estudio y ponderación. Este es el momento que la ley contempla para dar cuenta al menos de una parte de la gran cantidad de asuntos de que conoce la judicatura. El Poder Judicial es una institución respetada y consolidada, integrada por jueces bien preparados que cuentan con adecuadas condiciones para prestar un servicio de excelencia a la ciudadanía. Reafirmo con fuerza que la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces son los pilares fundamentales de nuestro quehacer y el sustento del Estado de Derecho. Lo anterior importa el pleno respeto a la autonomía e independencia de los restantes poderes del Estado, por una parte, y en lo interno, de dar todas las garantías de imparcialidad a los jueces en la tramitación y decisión del asunto sometido a su conocimiento. Las manifestaciones previas y prejuiciadas respecto de temas sobre los que habremos de decidir y las declaraciones genéricas de carácter ideológico hechas al margen del proceso, el cual siempre ha de ser racional y justo, no corresponde hacerlos. No pueden existir, lo reitero, ganadores o perdedores anticipados en el juicio, pues debe darse garantía absoluta de ecuanimidad para todas las partes y un razonamiento adecuado a la decisión. Hemos de recordar que las bases constitucionales más relevantes de la función judicial y que justifican y sostienen su importancia y alcance son la exclusividad y la inexcusabilidad. Desde que la primera, la exclusividad, lo sabemos, está estrechamente ligada al efecto de cosa juzgada y a la irrecurribilidad de las sentencias que han adquirido ese carácter. Solo a los tribunales corresponde el rol de poner término definitivo a los conflictos sometidos a su conocimiento. Y seguidamente, en virtud de la inexcusabilidad, nace para los jueces el deber de resolver el conflicto. Como dice expresamente la Constitución, los tribunales establecidos por la ley no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. Ningún juez olvida este imperativo, pero es fundamental que tampoco lo olvide la sociedad ni las otras autoridades de la nación, lo cual es de suma importancia, porque de este deber nace la facultad, en función de nuestra constitución política, de hacer uso
de las fuentes complementarias del derecho, pues a la ley se une, para el caso de vacíos legales, la aplicación de los principios jurídicos y la creación de la jurisprudencia como fuentes del derecho. En la práctica, los jueces, por formación, somos respetuosos de las leyes y escarbamos en todo el ordenamiento jurídico para resolver la cuestión en estudio. Pero es indudable que en algunos casos, al resolver, aplicamos el espíritu de las reglas legales, como lo permite y exige la Carta Fundamental. Entendemos entonces que la búsqueda de principios jurídicos, en su caso y bien entendida, es una conducta judicial perfectamente legítima en nuestra democracia. No cabe confundir esta búsqueda de principios con la actitud arrogante de querer dictar sentencias de acuerdo al sentimiento de justicia de cada juez, lo que si bien pudiera parecer como romántico y aún como heroico, constituye un acto que excede las facultades constitucionales otorgadas al sentenciador. No debemos olvidar tampoco, sobre todo en la realidad actual, que dentro de las fuentes democráticas del derecho se debe considerar además los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, los que deben ser interpretados de modo coherente con el resto de la legislación interna a través del denominado control de convencionalidad, que hoy es de normal aplicación. Aclaro lo anterior teniendo en consideración que en los últimos años existe una crítica, sostenida por una parte del foro y la sociedad, en el sentido que esta creación jurisprudencial puede confundirse con un activismo exagerado de los jueces, que podría conducir a una suerte de dictadura judicial, sobre todo en razón de que por esta vía se interviene gran cantidad de actos de la administración y que se relacionan especialmente con la actividad económica del país. Afirmo que ello no es así. No tiene ese alcance aquella proyección, ni mucho menos obedece a una política o estrategia judicial determinada. Lo cierto es que en tales casos, seguramente ante la inexistencia de tribunales administrativos, se ponen en riesgo directamente los derechos de las personas y allí, por mandato expreso de la Constitución, la jurisdicción no puede sino intervenir, particularmente por la vía de los recursos de protección. Es así como en la actualidad, y por los antecedentes que hemos recogido, profusamente divulgados por la prensa por lo demás, y tal vez como consecuencia de la actuación más eficaz de la Administración y de los oferentes, como también de los tribunales especializados, sobre todo en materia ambiental, existen muchos proyectos en ejecución y que no sufren medida judicial alguna que interrumpa su trabajo. En este orden de ideas, y si bien en los últimos años esta Corte Suprema ha reclamado por la creación de tribunales especializados que atentarían en contra del principio de unidad jurisdiccional, hoy la realidad nos llama a aceptar aquello y abogar porque su funcionamiento sea el más adecuado, misión en la cual estamos abocados a través de las visitas, la Superintendencia Directiva Correccional y Económica que nos corresponde y del sistema recursivo pertinente. En este mismo sentido, instamos, por ejemplo, porque pronto pueda decidirse el nombramiento del ministro del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, largamente pendiente. La Corte Suprema ha entendido siempre que su labor y facultades están limitadas a los términos que la Constitución le ha fijado y así no interviene y acata cuando corresponde las decisiones de los otros poderes del Estado. Actitud de reciprocidad que reconocemos hoy en los actuales ejecutivos y legislativos. Desarrollo de la cuenta pública. Reconocimiento previo. Antes de entregar la cuenta sobre el quehacer de los tribunales, estimo de elemental justicia reconocer públicamente la labor desarrollada por el ministro señor Sergio Muñoz en los 2 años que ejerció el cargo de presidente de la Corte Suprema. Su capacidad de trabajo, sus conocimientos, su tesón y fuerte poder de negociación marcaron su mandato con una moderna e innovadora gestión que permitió concretar diversas acciones que el Poder Judicial trazó como sus metas y desafíos para avanzar
en una mejor administración de justicia. Concretó positivamente, con el importante concurso y ayuda de los otros poderes del Estado, a los que reconozco y agradezco su apoyo y decisión, obras materiales y de modernización en procedimientos que constituyen verdaderos avances de gestión. Muchos de los proyectos que se iniciaron en su presidencia verán sus frutos en este y los próximos años, por lo que no me queda más que agradecer y reconocer su trabajo, el que siempre ha tenido como objetivo garantizar los derechos de las personas, favoreciendo el acceso a la justicia de todos, especialmente los más vulnerables y marginados. Antecedentes no jurisdiccionales ocurridos durante el año 2015. El trabajo ordinario del año pasado implicó hacer frente a los serios problemas que generaron dos catástrofes naturales el 2015. Las fuertes precipitaciones en la región de Atacama, que provocaron aluviones e inundaciones severas, y el terremoto y maremoto que afectaron a la cuarta región de nuestro país. El Poder Judicial reaccionó de inmediato, tanto solidariamente con sus compañeros de trabajo, como institucionalmente, para restablecer el servicio. Todo en la forma que más adelante se dice y que en aras del tiempo omito. Conformación de tribunales superiores. El año pasado nos correspondió despedir al ministro de esta Corte, señor Nivaldo Segura Peña, quien, por el cumplimiento de la edad constitucionalmente establecida, debió dejar la labor judicial. Además, han concluido sus funciones y por la misma causal, los ministros de Corte de Apelaciones, señora Juana Venegas y Lavaca de Talca, señora Gloria Torte Ivanovich y señor Hugo Fuensalida Serpa, ambos de Valparaíso, y la señora María Carmen Rivas González de San Miguel. Asimismo, hemos recibido en este tribunal a los ministros señores Manuel Valderrama Rebolledo y Jorge Dan Oyarzún, y al fiscal judicial señor Juan Escobar Cepeda, a quienes acogimos afectuosamente y serán, ya lo han demostrado, un generoso y valioso aporte. A todos los antes nombrados colegas que se han acogido a jubilación, agradecemos su colaboración y entrega a la causa común y a la cual entregaron los mejores años de su vida, deseándoles un feliz y merecido descanso. Tenemos vivo el recuerdo del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, don Carlos Moreno Vega, quien lamentablemente falleció en forma intempestiva y en plena etapa de función profesional en el mes de agosto del año pasado. Enviamos en su momento, lo que reiteramos, nuestro sentimiento de pesar a su familia. Dotación de funcionarios del Poder Judicial. La dotación efectiva de funcionarios del Poder Judicial y la Corporación Administrativa es de 11.864 personas. Existe una mayor participación femenina, lo que representa el 57%. Estadísticas generales sobre causas. La información que a continuación expondré está contenida en detalle en los anexos que desde este momento quedan a disposición de la ciudadanía en nuestro sitio web institucional. Por lo tanto, ahora solo en síntesis diré que en primera instancia ingresaron 3.800.000 causas, que significan un 12,5% más que aquellas del 2014. Las causas civiles constituyen el 58,7% del ingreso total. En el 2015, 3.114.000 causas fueron resueltas, lo que representa un 9,9% más que el año anterior. Por su parte, en tramitación quedaron 1.583.000 asuntos. Esto es un 19% menos que el año pasado. Esto es en el total, primera instancia. En las Cortes de Apelaciones, el aumento fue de 27% respecto del año 2014 y los recursos de protección alcanzaron a 147.000, de los cuales el 91% lo fueron contra ISAPRES. Se contienen además en la cuenta las estadísticas generales de las Cortes Marciales, los tribunales especiales,
el de Defensa de la Libre Competencia, tribunales ambientales, Tribunal de Contratación Pública, Tribunal de Propiedad Industrial y los tribunales tributarios y aduaneros. Actuaciones relativas a la gestión judicial. En el periodo 2015 se concretaron importantes proyectos cuyo detalle también se encuentra contenido en los anexos disponibles en nuestro sitio web. Un hito en materia de finanzas y presupuesto lo marca sin duda la ejecución presupuestaria alcanzada. En este contexto resulta destacable el modelo de asignación de presupuesto que está orientado a la eficiencia y priorización de los recursos, separando e identificando gastos operacionales de iniciativas, lo que se tradujo en un fortalecimiento del control del presupuesto y su ejecución. La ejecución llegó al 99,7% del presupuesto asignado para el año 2015, ascendente a 515.000 millones de pesos. Es la mejor ejecución observada en los últimos 6 años. En este capítulo de la cuenta se informa de la obtención de recursos para financiar otros proyectos, del aumento de Contraloría Interna para regiones, de la inauguración de los juzgados de Yumbel y Tolten, de la compra del edificio de calle General Maquena, en que funcionarán los tribunales de familia y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de la entrega por el fisco del terreno para construir el juzgado más austral del mundo, Puerto Williams, de los progresos en el sistema informático, de los convenios celebrados con instituciones del Estado y universidades para realizar estudios y otros beneficios, de la implementación del sistema web de postulación y de la entrega por parte de bienes nacionales de 121 inmuebles para servicios judiciales y de 205 para viviendas judiciales, además del inicio del proyecto de justicia móvil con 2 minibuses que recorrerán las comunas entregando información y orientación jurídica. Destacamos y agradecemos la labor realizada por su Consejo Superior, integrado por el presidente, el señor Sergio Muñoz, y los ministros consejeros, señores Héctor Carreño, Guillermo Silva, Lamberto Cisternas y Gloriana Chevesich. También agradecemos la participación de los representantes de los estamentos del Poder Judicial que integraron el Consejo, señores Diego Simpertegui, Jaime Langstrom y Luis Maturana. Destacamos el liderazgo y conducción del nuevo director de la corporación, señor Ricardo Guzmán Sanz. Programa de fortalecimiento institucional financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En él se da cuenta de haberse concluido el programa de fortalecimiento institucional del BID, en el cual se desarrolla el Plan Estratégico 2015-2020 con los planes de modernización respecto a la gestión institucional. Comités de la Corte Suprema, unidades de apoyo a los tribunales reformados y otras comisiones. La labor desempeñada por los 3 comités de la Corte Suprema que conocen de asuntos no jurisdiccionales ha sido satisfactoria, teniendo particular importancia la incorporación de representantes de los estamentos de profesionales y de empleados con derecho a voz. Tales comités son Comité de Modernización, de Comunicaciones y de Personas. Las comisiones, por su parte, especiales son aquellas referidas a materias de género, en que se realizan actividades destinadas a promover la igualdad y no discriminación de género. La Comisión de Transparencia, que durante el 2015 ha visto triplicadas las solicitudes de información interna. Se utiliza para ello el portal de transparencia del Estado y los canales propios. Existen las unidades de apoyo a los sistemas reformados, penal, laboral y familia, con resultados bastante destacables. Derechos humanos. Esta Corte, fiel al compromiso histórico ya adquirido, continúa con su política de mantener ministros en visita extraordinaria para que conozcan y fallen las denominadas causas sobre derechos humanos y así
en cuanto a los procesos que dicen relación con los delitos considerados de lesa humanidad, durante el año 2015, la segunda sala de la Corte Suprema falló 51 procesos. El ministro señor Muñoz es el coordinador nacional y mantiene permanente y directo contacto con los ministros en visita de todo el país. Últimamente se ha hecho redistribución de las causas, concentrando en menos jueces los procesos pendientes. Está en pleno desarrollo el proyecto de memoria histórica de los derechos humanos, consistente en digitalizar las causas sobre estas materias a objeto de que la información sea útil ahora a los jueces que conocen de estos procesos y que también lo sea a las futuras generaciones. Cumbre Judicial Iberoamericana. Esta Corte desarrolla planes de acción en concordancia con los acuerdos internacionales tomados en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Así, solo a modo de ejemplo, están en desarrollo con gran éxito la Comisión sobre Materia de Género, de la que ya me referí, y la de acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables. Ambas tienden claramente a la eliminación de la desigualdad y discriminación con personas o grupos más débiles de la sociedad. Reforma procesal civil. El trabajo realizado durante el año 2015 en materia de reforma procesal civil se vio afectado por la falta de impulso legislativo del proyecto que establece la reforma. Ante la falta de impulso legislativo del proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil y con el sustento legal de la ley que dispone la tramitación electrónica, esta Corte está abocada a cumplir en los plazos determinados con este desafío. No es fácil, pero creemos contar con los medios tecnológicos y humanos necesarios. Está en actividad la comisión especial que dirigen los ministros señor Milton Juiz Arancibia y la señora Gloria Nacheveses, con la integración de jueces y funcionarios. Aumentaremos notoriamente el ritmo y pediremos opinión a todos los actores del sistema, agregando a quienes hasta ahora no se ha hecho, particularmente a los abogados procesalistas y que ejercen esta especialidad. Labor desarrollada por las distintas dependencias de la Corte Suprema. En este rubro se comprende la labor de la Fiscalía Judicial, que ha sido de gran apoyo a las Cortes, sobre todo en cuanto a integración. Oficina de Títulos y Grados, que nos informa que durante el año juraron 3.487 nuevas abogadas y nuevos abogados. El trabajo intenso del Tribunal Pleno, con sus rubros sobre medidas disciplinarias, traslados, permutas, visitas y acuerdos relevantes, referidos estos últimos a una gran cantidad de instrucciones o autos acordados tendientes a ordenar la dirección administrativa de los tribunales. Se hace referencia a las jornadas de reflexión y a los centros de justicia ciudadanos. La Dirección de Asuntos Internacionales, Comunicaciones, Dirección de Estudios, la Biblioteca, el Bienestar y también la Academia Judicial. Un rubro que he denominado problemas concretos sobre los que se solicita preocupación institucional inmediata, ojalá. A. Situación carcelaria. En otro orden de ideas, creo necesario reflexionar sobre una preocupación prioritaria de la ciudadanía y que dice relación con la seguridad pública. En efecto, tal problemática se ha instalado en el debate nacional y en la discusión política y legislativa. Observamos con preocupación que se plantea como única solución a esta la cárcel para todos quienes delinquen. Atendida esta realidad, la situación carcelaria, fuente indiscutida en la generación delictual, debe ser un tema que analicemos y tratemos en profundidad y con decisión. Cuando como sociedad pregonamos sobre el empleo de la cárcel como mecanismo de solución, sin dimensionar sus condiciones, no nos hacemos cargo de las causas que motivan la delincuencia. Sé perfectamente
que el problema carcelario y su realidad es de muy antigua data y que a través del tiempo se han propuesto diversas soluciones sin resultados significativos. Sin embargo, no por ello podríamos livianamente soslayarla y olvidarnos del asunto. Me parece que al menos debiéramos enfrentar con decisión, aunque sea una sola arista del problema, porque lo sabemos, la cambiante realidad del país le agrega cada vez nuevas facetas, las que si no se atacan, se van acumulando a las anteriores y las dificultades crecen sin control. La situación penitenciaria en nuestro país es muy preocupante. Centros de reclusión con niveles inhumanos de hacinamiento, graves deficiencias de seguridad y de suministro de servicios básicos dan cuenta de una realidad que, como se informó recientemente por la Corte de Apelaciones de Santiago y reiteradamente por la Fiscalía Judicial, no es compatible con los mínimos estándares de derechos humanos. Resaltamos por esto la importancia que tienen las visitas a los centros de reclusión que realizan periódicamente los jueces de nuestro país e instamos a las autoridades pertinentes a que enfrenten su análisis y atención. Como Poder Judicial, como Estado y como ciudadanos, no podemos contentarnos con descansar en el hecho de que la sanción ya ha sido impuesta. Necesitamos asegurarnos de que ella sea humana, legítima y, en suma, justa. Sin eso, incumplimos uno o más determinados deberes morales, pues la sanción se deslegitima y se transforma pura y simplemente en violencia de Estado. Por lo anterior, y respecto de los internos condenados, creo que sería conveniente revisar concretamente el funcionamiento y aplicación de los diferentes beneficios intracarcelarios, como también sus reglamentos, en términos que la tramitación sea más expedita y las limitaciones o excepciones se atenúen de modo tal que se pueda lograr hacer que estos constituyan para los afectados un motivo de esperanza y no de más frustraciones. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con las tan drásticas sanciones que en los reglamentos se contemplan para el caso de un simple castigo por conducta respecto de la rebaja de penas acordada como premio al buen comportamiento. En razón de lo dicho, el desafío que como país debemos asumir es el de transparentar esta realidad y atacarla de manera frontal. Se requieren más recursos y políticas de desarrollo para cambiar drásticamente esta situación. Así las cosas, espero que desde el Gobierno, desde el Parlamento y desde el Poder Judicial no solo hablemos de delitos y cárcel, sino que participemos de las acciones dirigidas a enfrentar las causas de la delincuencia, conscientes de la precariedad e injusticia que la cárcel absorbe y reproduce. B. Adolescentes infractores de ley y tribunales de tratamiento de drogas. Sin perjuicio de la preocupación antes descrita, desde una óptica sistémica, no podemos sino dirigir nuestra mirada a las etapas donde la intervención estatal es más urgente y necesaria para enfrentar la delincuencia, y es también donde resulta crucial y con mayor impacto positivo el tratamiento, esto es, en la infancia y la adolescencia. Es de público conocimiento que una parte importante de las personas que actualmente se encuentran privadas de libertad iniciaron su carrera delictiva muy jóvenes, incluso cuando niños. Frente a tal realidad, todo parece indicar que un enfoque integral y de tratamiento temprano debiera estar orientado al apoyo y entrega de educación y otras herramientas a los niños vulnerables, en riesgo social, a aquellos radicados en centros de internación o que por diferentes razones ingresan al sistema punitivo a edad temprana. El desafío entonces consiste en plantearnos cuál debería ser el rol del sistema de justicia penal para evitar o al menos disminuir la perpetuación de la espiral de marginación y delincuencia, abordando sus reales causas. No parece que existan antecedentes completos para elaborar la respuesta, que
de seguro merecen todos estos niños, niñas y adolescentes. Pero existen algunos signos de esperanza, por ejemplo, en la justicia restaurativa que se orienta a acoger a los afectados y eliminar o disminuir las condiciones que provocan el problema, de manera que víctimas, imputados y la sociedad puedan reconstruir sus relaciones. Una de las acciones más innovadoras y positivamente evaluadas que se ha desarrollado con participación del Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, el Ministerio de Justicia, Gendarmería, Senda y Sename, lo constituye el programa de tribunales de tratamiento de drogas. Actualmente existen 29 tribunales que operan bajo este programa en nuestro país. Y cada uno de ellos se caracteriza por intentar hacer frente a aquellos delitos que han sido provocados por la existencia de adicciones problemáticas de drogas o alcohol a través del empleo de la figura de la suspensión condicional del procedimiento. Ello mediante un enfoque que enfatiza lo terapéutico y que supone una supervisión judicial cercana. La importancia de esta experiencia no puede soslayarse. En efecto, dentro de la generalidad de los infractores de la ley penal, y especialmente entre los adolescentes, existe prevalencia de casos de consumo problemático de drogas y alcohol al momento de cometer los ilícitos. Esto es un síntoma más del enorme daño que causa la fatal convergencia entre marginalidad y drogadicción. Precisamente, ahondar en medidas constructivas como esta, en especial respecto de los jóvenes, parece ser una alternativa eficaz y por sobre todo humana en una etapa fundamental de la formación de la persona. De hecho, según la Declaración de Doha, instrumento internacional del que Chile es parte, los países deben propender a guiar su política criminal hacia esta clase de medidas. Espero que, como Estado, nos pongamos de acuerdo en el diseño y concreción de una institucionalidad que permita fortalecer el programa descrito con particular énfasis en los menores infractores. Hoy, con los antecedentes, experiencias y resultados que hemos reunido, nos atrevemos a insinuar el estudio e implementación de un serio plan de acción dirigido a una de las fuentes de producción del delito, como lo es el intensificar la actuación de los tribunales de tratamiento de drogas, dirigida a su aplicación ahora lo más masivamente posible a los jóvenes adolescentes que se involucran en actos delictivos, pero con intervención del sistema penal y bajo control judicial. Tribunales de ejecución. C. Guardando una estrecha relación con los temas previamente tratados, dentro de las funciones de los juzgados de garantía, se incluye también la ejecución de las sentencias condenatorias establecidas en el artículo 468 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la ley no contempla una estructura orgánica adecuada para desarrollar estas tareas. Existen buenas razones que aconsejan insistir en la implementación de tribunales especializados de ejecución penal en nuestro país. Desde ya, y como lo hemos dicho antes, es relevante señalar que la carga de trabajo de los tribunales asociada a materias de cumplimiento alcanza a entre un 10 y un 15% del total de las audiencias que se realizan ante el tribunal. Esta medida podría, además, asegurar una mayor uniformidad de los criterios judiciales aplicados y extender buenas prácticas, mejorar las coordinaciones interinstitucionales necesarias y controlar una mirada integral en esta materia que abarque la ejecución completa de la sentencia. Por esta razón, aparece de toda conveniencia que, sin perjuicio de los esfuerzos que se puedan desplegar por los actores institucionales para coordinar la gestión de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, se evalúe por las autoridades correspondientes la necesidad de persistir en la idea de regular legalmente la materia en función de la carga de trabajo que implican las actividades relacionadas a la fase de cumplimiento de la sentencia y por la trascendencia de las materias que han de ser resueltas, tanto para la dignidad de las personas como para promover el efecto resocializador de la pena. D. Situación de los tribunales del crimen. Con la reforma procesal penal, los juzgados del crimen vieron señalada en la ley las reglas que los llevarían a terminar su funcionamiento. Así ha ocurrido prácticamente en todo Chile. La región metropolitana, no obstante,
al haber sido la última en incorporarse al procedimiento reformado y debido además a las dimensiones de su carga de trabajo, aún mantiene en funciones a los continuadores de sus ex juzgados del crimen. El 34 juzgado en Santiago y el 8º en la jurisdicción de San Miguel. Cierto es que el ingreso y sustanciación de procesos hasta su término por sentencia definitiva, firme, han decaído de manera ostensible en nuestros tribunales y en ellos sus respectivos jueces y cortes han jugado un rol importante. Pero la labor heredada es mucho más amplia que eso, por lo que junto al trabajo puramente jurisdiccional, el paso de los años ha motivado la implementación de una serie de medidas administrativas y herramientas propias de la organización en apoyo a esos juzgados. A esta fecha se mantienen significativos volúmenes de asuntos que no esperan sentencia efectiva, porque no están ni en plenario ni en avanzada tramitación, sino que otros procedimientos y decisiones de urgente y necesaria conclusión, como son los sobreseimientos, sean definitivos o temporales, peticiones de prescripción, exhortos, revisión de órdenes de aprehensión y de medidas cautelares, detenidos y desarchivo de expedientes, entre otras cuestiones. Todo lo que atiborra el quehacer de los jueces y funcionarios a extremos increíbles. Cabe aquí aclarar también que de modo alguno podría aplicarse a esta eventual solución a los procesos relativos a los derechos humanos por actos cometidos durante el periodo de interrupción institucional, que eventualmente también pudieran estar en tramitación o pendientes. Se advierte que las medidas orientadas a agilizar la marcha de estos juzgados hacia un cierre definitivo no resultan suficientes. Si se consideran las estadísticas más recientes respecto a estos tribunales, las causas en plenario sin fallo son mínimas en comparación a los sobreseimientos, prescripciones y órdenes de aprehensión pendientes. Creemos que la solución debe ser legislativa, toda vez que, con definiciones de esa naturaleza que innoven en la tramitación de estas causas, innegablemente destinadas a fenecer, pero que mantienen, como hemos dicho, medidas cautelares u órdenes de aprehensión pendientes, o que por el tiempo transcurrido en absoluta inactividad no admiten otro camino que el sobreseimiento definitivo por prescripción. Los últimos juzgados del crimen en actividad verán desahogado el nivel de asuntos que aún tienen a su cargo. Solo en estas condiciones se hará factible un traspaso adecuado y con la debida cautela del normal servicio judicial que tales competencias en lo penal a los tribunales llamados por la ley a ser sus continuadores, el primer juzgado civil de Santiago y su similar de San Miguel. Es necesario tener presente que estos últimos son juzgados que ya presentan una alta carga de trabajo sin que se tenga una solución legislativa posible. Es del todo predecible que, en las circunstancias descritas, la Administración de Justicia, tanto en lo civil como en lo penal, se vería resentida con el consiguiente y directo impacto negativo en la comunidad. Recursos de protección contra ISAPRES. En otro orden de materias, quiero referirme a los recursos de protección interpuestos contra las ISAPRES. Como es sabido, desde el año 2008 se han presentado recursos de protección por parte de afiliados a las ISAPRES que reclaman contra el alza de los planes de salud que consideran arbitraria o ilegal. Las diversas Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han acogido normalmente esta pretensión, impidiendo el alza respecto de los recurrentes. En el año 2013, los recursos interpuestos en las Cortes de Apelaciones del país alcanzaron a 138.000, ingreso muy significativo en los asuntos de que conocen. Si bien en el año 2014 la cantidad bajó a 99.000, en el año 2015 volvió a subir a un total de 133.000 recursos. En lo que respecta a las apelaciones de sentencias en estos recursos, continúa el incremento. En el año 2013, la Corte Suprema conoció de 7.540 recursos. En el año 2014, esta cifra subió a 20.000. Y en el año 2015 volvió a aumentar, pero ahora a 25.000. Esto quiere decir
que en 2 años se ha triplicado el ingreso. Estos números son elocuentes. 2/3 del total de ingresos de la Corte Suprema corresponden a estas apelaciones. Para afrontar este trabajo se creó una unidad especial en la Corte de Apelaciones de Santiago, que cuenta con 50 personas. Y en otras cortes del país se ha reforzado la dotación personal. Solo por concepto de remuneraciones, sin contar equipamiento ni infraestructura, el Poder Judicial está destinando anualmente más de $1 millón de su presupuesto. El motivo de la interposición de estos recursos se funda en general, según se dice, en la existencia de un sistema que permite aumentar unilateralmente el valor de los planes de salud sin resguardar adecuadamente los intereses de los afiliados. Su corrección integral solo podría ser satisfecha mediante una legislación que contemple mecanismos adecuados. Ha llegado la hora de asumir, creemos, con la seriedad y celeridad que tanto la ciudadanía como el normal funcionamiento de la jurisdicción exigen. La activación del cambio legislativo destinado a esta finalidad, problemática que debería ser asumida con una política pública del sector salud y también del sector justicia, con lo que por cierto se eliminaría este enorme ingreso de causas que importa un costo material y personal en los términos ya expresados. Asuntos de carácter general, avances legislativos. No es novedoso que recordemos que hace más de una década se encuentran pendientes importantes iniciativas legales modernizadoras del sector justicia, surgidas al amparo de la denominada mesa judicial, referentes a materias como la flexibilidad presupuestaria del Poder Judicial, los abogados integrantes, el sistema de nombramientos y calificaciones, reformas orgánicas y procedimentales y modificaciones referentes al Ministerio Público Judicial, régimen disciplinario y recursos de queja. A ello se suma la reforma procesal civil, así como la necesidad de uniformar los procedimientos contenciosos administrativos, temática en que esta Corte formalmente puso en antecedentes al Ejecutivo durante el año 2014. Sin perjuicio de que esperamos se tomen las providencias necesarias para dar impulso a estas iniciativas, no podemos silenciar los avances legislativos concretados. La Ley 20.875, que suprimió la regla del turno como forma de asignación de causas y que entró en vigencia en febrero pasado. La Ley 20.876, que junto con reforzar la dotación de varios tribunales del país, mediante 71 plazas de jueces, creó los juzgados de Alto Hospicio, Mejillones y Puerto William, esfuerzo que, si bien no implica la total superación de las necesidades dotacionales, representa un esperado aporte para el mejor servicio judicial. Y por último, la Ley 20.886, que establece la tramitación digital de los procedimientos en materia civil y que, como ya se señaló antes, está en pleno periodo de implementación. A lo anterior se añade el compromiso de concretar nuevos reforzamientos de la misma naturaleza mediante una iniciativa legal que estará en curso durante el presente año para incorporar 110 nuevos jueces a diversos tribunales del país. Agradezco la buena disposición del Ejecutivo y de las señoras y señores parlamentarios que, de manera decidida, se han abocado a llevar adelante los proyectos referidos y esperamos mantener la coordinación con los mismos actores para cumplir con las iniciativas que resta impulsar. Relaciones con el poder político y gremial. Lo reseñado revela la buena comunicación que ha existido con los otros poderes del Estado, tanto en la gestación de las reformas legales atingentes al Poder Judicial aludida, como en su tramitación. Ha sido frecuente, asimismo, la asistencia del presidente de la Corte Suprema o de algún miembro de ésta al Congreso para dar su opinión en materias relativas a la jurisdicción, con una deferencia y espacio de tiempo que agradecemos. Actividad que se ha desarrollado sin perjuicio de los informes que este tribunal emite de conformidad al artículo 77 de la Constitución Política de la República. La relación con los asuntos, con los actores de los restantes poderes es indispensable en un sistema democrático y resulta fundamental para la identificación acertada de necesidades,
la determinación de la forma idónea de abordarlas y el impulso efectivo para su solución, con miras a la entrega de un servicio judicial orientado a la excelencia. Pero para la efectiva prestación de un servicio de calidad a los usuarios, no basta una fluida relación hacia el exterior, esto es, la ciudadanía y las autoridades, sino que además, y por sobre todo, es imprescindible mirar la realidad y necesidades internas de nuestra organización, es decir, nuestras propias debilidades, falencias u omisiones y también nuestras fortalezas, todo lo cual conduce a que el ejercicio de las funciones vinculadas a la administración de justicia se cumpla en condiciones idóneas. En tal contexto, me permito resaltar la labor permanente de los cientos y miles de funcionarios judiciales de todo el país, de todos los escalafones, sin cuya colaboración este proceso sería imposible. Les saludo y abrazo con reconocimiento y afecto, lo que extiendo a sus respectivas familias. Sin perjuicio, no puedo dejar de reconocer la importancia insustituible de las organizaciones internas que, con hidalguía, visión y respeto, luchan a diario por sus respectivas organizaciones gremiales. Un cariñoso saludo para la Asociación Nacional de Magistrados, la Asociación Nacional de Empleados, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración y la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos, quienes, liderados por sus dirigentes, permiten el progreso de todos. Espero muy sentidamente que fortalezcamos los espacios de información y discusión interna y abramos otros que permitan generar proyectos conjuntos que vayan en la senda de tales mejoras. Conclusiones. Creo comprender con relativa certeza el alcance histórico de este acto formal reglado por el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales y que consiste en el deber que pesa sobre el presidente de la Corte Suprema de dar cuenta en esta audiencia del trabajo efectuado por el tribunal en el año anterior, del que haya quedado pendiente para el año que se indica, de los datos entregados por las Cortes de Apelaciones del país, de su apreciación respecto a la labor desempeñada por estas y de las medidas que a su juicio o a juicio del tribunal fuera necesario adoptar para mejorar la administración de justicia, como también de las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vicios que noten en ellas. Podría entonces entenderse, y como seguramente ha sucedido otras veces, que el encargo legal se agota con la información dada, que se sostiene y confirma con los datos complementarios y estadísticos que los acompañan y que en este caso están a disposición pública en el portal web del Poder Judicial. Sin embargo, y siendo evidente que los países cambian a cada rato su realidad sociopolítica y cultural, no cabe duda alguna que la antes referida cuenta pública se inserta en un esquema tal que la debilita o desdibuja, o a veces excede, o simplemente la obliga a extenderse hacia aquellos tópicos, aunque sea brevemente. Este es, creo yo, precisamente el caso de hoy. No me conforma una simple cuenta y la tradicional solicitud al Ejecutivo para que éste, cuando sea pertinente, resuelva algunos problemas puntuales o haga uso de su iniciativa legal para solucionar problemas de competencia y gestión de este poder del Estado necesarias para cumplir con su deber constitucional y legal de ejercer debidamente la jurisdicción. Es por todos sabido que el país vive una situación particularmente preocupante y cuyos efectos mediatos aún desconocemos, pero que sí podemos suponer y que no son nada de auspiciosos. Más aún, me parece que son indignos de heredar a las nuevas generaciones. Y lo son o serían indignos por la doble circunstancia de, primero, haberlos provocado nosotros como generación y seguidamente no haber sabido ni aún querido solucionarlos. El primer gran efecto o consecuencia de aquello lo estamos viviendo, más bien sufriendo en toda su intensidad. Es la desconfianza total y recíproca de la ciudadanía,
la falta de credibilidad que alcanza a todos, particularmente a nuestras instituciones básicas, con lo que lógicamente se resienten en su base las costumbres y hábitos que mucho nos halagaron y fortalecieron. Tanto el origen como las consecuencias obedecen precisamente al quiebre de los sanos hábitos de la prudencia, la sobriedad y la solidaridad en nuestras vidas diarias, tan propias de nuestra gente, que en general siempre solo aspiró a tener un trabajo digno y con su producto mantenerse y educar a su familia. Alguien, o más de alguien, excedió sus aspiraciones y frustró la de muchos. Necesitamos volver al equilibrio y la realidad de lo que efectivamente somos. En esta cruzada de recomposición que nos urge, en lo que dice relación a nosotros como institucionalidad judicial, en cuyo concepto aspiro a entender esta en su conjunto, esto es, conformada por jueces, fiscales, defensores públicos y privados y también policías, desde que la decisión jurisdiccional última es la consecuencia del actuar de todos. A ellos nos corresponde entregar al país un resultado condigno con su alta responsabilidad social y ético-moral. Resumen que ha de traducirse en sentencias que, respetando todas las reglas procesales y derechos sustantivos, devuelva aquella parte de la confianza extraviada, haciendo que los chilenos queden con la sensación de que sí hubo justicia. Advierto desde ya que, por lo menos a mi personal juicio, y como lo he sostenido tantas veces en diversas resoluciones, esta necesaria sensación no solo se expresa cuando se aplican penas o sanciones altas, o bien, como algunos creen, mientras más altas mejor, sino que ella, la sensación, debe representar la genuina síntesis de un juicio justo, del que habrá de surgir la convicción de que se ha entregado civilizadamente a cada cual lo suyo. Invito y exhorto desde esta tribuna a todos los actores del sistema jurídico nacional a cumplir cabal y honradamente con lo que es nuestro deber funcionario. Anido la esperanza cierta de que todos y cada uno de los chilenos, en su respectivo medio, haremos los esfuerzos necesarios para volver la vida ciudadana a su centro en el más breve plazo. Única manera de lograr que nuestra gente confíe plenamente en sus autoridades, las organizaciones sociales y finalmente confíen entre todos, nosotros mismos, pues solo sobre esa base lograremos la paz, la tranquilidad y el progreso a que aspiramos. Para ello, en lo íntimo, a mi modesto entender, habrán de limitarse las aspiraciones, tal vez en los términos tan acertados a que el Papa Francisco se refiere en su encíclica Laudato Si, al decir que la aspiración, debe consistir solo en el logro personal de obtener una feliz sobriedad, la cual más adelante él agrega que la sobriedad, cuando se vive con libertad y conciencia, es liberadora. Y lo es porque de ese modo, dice, es capaz de disminuir las necesidades insatisfechas y reducir el cansancio y la obsesión. Finalmente, y para concluir con esta cuenta pública, me permito reiterar lo antes dicho y concretamente pedir a los poderes ejecutivo y legislativo puedan disponer las medidas necesarias para descongestionar los tribunales de justicia del exagerado ingreso que se produce con los reclamos que provienen de los contratos de salud, dictando normas, ojalá consensuadas, que eviten las interpretaciones diversas respecto de sus condiciones contractuales. Asimismo, en lo penal, solicitamos estudiar la posibilidad de que legalmente sea posible, en forma directa, sin usar el procedimiento actual, esto es, a través de una ley especial, se pueda dictar sobreseimiento definitivo en aquellos juicios que tienen un determinado tiempo de tramitación o paralización y que corresponden a las causas criminales del antiguo sistema inquisitivo.
Lo digo porque en muchos casos los intervinientes o han olvidado el proceso o han perdido interés en su resultado. Y todo ello, como ya lo manifesté, por un lado, imposibilita poner término en Santiago y San Miguel al tribunal encargado de estas causas de la respectiva jurisdicción que provienen del sistema procesal anterior, que ya se mantiene por más de 10 años, y además porque en muchos casos hay órdenes de aprehensión que se mantienen eternamente pendientes por paralización o por el extravío de los respectivos procesos. Reitero, por cierto, la exclusión de esta eventual medida a las causas a que antes y en el párrafo pertinente me he referido. Seguidamente, me permito reiterar mi convicción de que se hace necesario, tal vez indispensable y urgente, idear un camino procesal ágil y oportuno destinado a defender el trabajo efectivo de los tribunales de tratamiento de drogas, extendiéndolos lo que más sea posible a los adolescentes que lo precisen, puesto que esa es la edad en que su eventual readaptación tiene mayores efectos positivos. En su momento, requeriremos de las autoridades pertinentes los medios legales y materiales necesarios para implementar esta importante labor. Del mismo modo, reitero en que la población penal condenada requiere de una urgente atención para mejorar los medios de vida que imperan los distintos recintos carcelarios del país, como igualmente, entre otras medidas, se necesita insistir en la creación de tribunales o jueces de ejecución de penas, sobre todo si se tiene en cuenta que los serios intentos de los jueces de garantía por establecer un sistema o fórmula orgánica más efectiva del deber que al efecto adicionalmente les impone hoy la ley, en lo que han trabajado afanosamente, me consta, dirigidos por el ministro de la Corte Suprema encargado de la unidad de apoyo respectiva, no ha rendido hasta aquí los efectos esperados. Efectos que, creo, será muy difícil conseguir, atendida la naturaleza y alcance de esta tremenda responsabilidad que es del Estado y la sociedad toda, pues se precisa una estructura y recursos muy superiores en entidad. Asimismo, propongo la revisión de algunos reglamentos internos que rigen los derechos intracarcelarios con el objeto de otorgar mayor certeza a los derechos de los internos en los términos ya referidos en el capítulo pertinente de esta cuenta. Con lo anterior, doy por concluida esta cuenta anual y por formalmente iniciado el normal funcionamiento judicial correspondiente al año 2016. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiéndose cumplido la finalidad de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenas tardes. Agradecemos su asistencia a esta ceremonia y los dejamos cordialmente invitados a un cóctel en dependencias de la primera sala de la Corte Suprema. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.